Evangelismo con fuego. Reinhard Bonnke. Encendiendo la pasión por los perdidos. Capítulo 12. Las armas para nuestra lucha. El poder de Dios está sacudiendo naciones hoy día. Lo que vimos hacer a Dios en la nación africana de Togo, por ejemplo, fue sorprendente. Todo el país se enteró de nuestra cruzada evangélica en la ciudad capital de Lomé. Nuestras reuniones eran la noticia número 1 en el noticiero nocturno de la televisión nacional. Y esto es muy notable porque nuestra cruzada se llevó a cabo durante la Guerra del Golfo Pérsico, y a pesar de ello, los reportajes acerca de los milagros que presenciamos, lisiados que caminaban y ciegos que recibían la vista, acaparaban los primeros lugares en la televisión. Mientras que los gobiernos del oeste se vuelven cada vez más cínicos con respecto al movimiento de Dios en el mundo, en África es totalmente distinto. En más de una nación africana he tenido el privilegio de dirigirme al Parlamento Nacional, que es el equivalente al Congreso de los Estados Unidos de América. Como embajador de Cristo no me he avergonzado de predicar el Evangelio en los recintos legislativos. Pero mi trabajo no termina al ver que miles de personas se salvan. También oro por los enfermos, y no deja de sorprenderme cómo los altos oficiales gubernamentales hacen línea para que les impongamos las manos en oración. ¡Qué poderoso es el Dios que servimos! He prometido nunca limitarlo. Por supuesto que soy el primero en admitir que esto no es algo que hace ningún hombre, es obra de Dios. Sin embargo, la gente pregunta, ¿cuál es el secreto de nuestro éxito? Tenemos que contestar que es el efecto de la predicación del Evangelio, y nada puede compararse con su poder. Para mí fue una gran revelación, y también lo fue para Pablo, descubrir el poder del Evangelio, Romanos 1:16. Tengo plena confianza en la eficacia que tiene el Evangelio para salvar almas cuando se predica la salvación de Jesucristo claramente. Además, los milagros se presentan en abundancia cuando nos atrevemos a predicar que Jesucristo todavía sana. Los entretenimientos, la política y otras atracciones pueden reunir a multitudes, pero no como lo hace el Evangelio. El Evangelio no ofrece una popularidad barata, y sin embargo, su glorioso poder está uniendo a millones en una comunión maravillosa. Pero ¿cómo sucede esto? La respuesta es, la clase de evangelismo que gana al mundo es el evangelismo en el Espíritu Santo, un evangelismo que utiliza las armas que Dios nos ha dado para la tarea, es decir, los dones del Espíritu. Estoy seguro que la predicación ungida, junto con música y cantos ungidos, son la única explicación de nuestro éxito. Esos medios son necesarios, pero los discípulos tenían más que eso. El Nuevo Testamento habla acerca de manifestaciones visuales. Son verdades para ser vistas. ¿Cuáles son las obras de Dios? No son solo las conversiones o sanidades. Incluyen revelación, profecía, conocimiento sobrenatural, sabiduría, discernimiento, sueños, visiones y autoridad sobre los poderes de Satanás. Creo que estos aspectos ayudan a atraer a cientos de miles a nuestras cruzadas y reuniones. La gente se da cuenta de la realidad de lo sobrenatural cuando ve algo que sobrepasa palabras. Los dones del Espíritu proporcionan esa experiencia. En este capítulo quiero enfatizar las gloriosas posibilidades que tienen esas armas, es decir, los dones. Con la ayuda de estos medios que Dios ha dado, el alma tímida puede ser audaz, y la persona que siempre está a la defensiva llega a ser valiente. La intención del Señor es que seamos embajadores. Él da poder y autoridad a los que envía. Quisiera hablarle un poco más sobre este tema. Muchos ansían estos dones espirituales, pero están inseguros en cuanto a su uso. Incluso se preguntan, ¿y si estoy equivocado? El peor error es no emplear las armas del Señor. Recordemos algunas escrituras claves. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1:7. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Proverbios 14:26. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1. Procurad los dones espirituales. Procurad profetizar. Primera de Corintios 14, versículos 1 y 39. Hay una historia en el Antiguo Testamento que por mucho tiempo me ha fascinado. Coloquémosla junto a las enseñanzas del Nuevo Testamento y veamos una clara representación de cómo Dios revierte y trastoca los acontecimientos contra sus enemigos. Este es el pasaje. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel,
pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Segunda de Reyes 13, versículos 14 al 17. El que sentía autolástima y el profeta. Joás, el rey de Israel, era joven e inexperto cuando el desastre amenazó a su reino. El ejército sirio se había movilizado contra él, y Joás sabía que no tenía con qué enfrentarlo. Tuvo visiones de derrota y de su propio encarcelamiento. La posibilidad de su muerte lo perseguía. Estaba enfermo por la ansiedad. Joás fue uno de los reyes malos de Israel, pero en su necesidad se acordó de Eliseo, el profeta del Señor, quien en ese momento tendría 80 años y estaría llegando al fin de su vida. El rey visitó a Eliseo. Se acercó a él con lisonjas. Describió cómo Eliseo fue útil para Israel, como carro de Israel y su gente de a caballo. Luego lloró delante de él, dejando que el anciano profeta viera sus lágrimas. Luego se lamentó, Padre mío, Padre mío. Fue todo un espectáculo. Sin embargo, Joás no lloraba porque Eliseo estaba cercano a la muerte, sino porque quizá él mismo moriría. El viejo Eliseo, quien ya estaba acostumbrado a la forma de obrar del Espíritu Santo, le dijo a Joás lo que parecieron ser unas instrucciones muy extrañas. Simplemente le dijo al rey que tomara su arco y flechas. Pienso que también podría haberle dicho, toma tu pañuelo. Eliseo conocía demasiado bien a Joás como para ser conmovido por sus sollozos. De hecho, Dios tampoco estaba impresionado. Es hora de que alguien lo diga. Dios sabe cuándo la gente llora solo por autocompasión. Hay individuos que aparentemente necesitan que otros les brinden más de su tiempo. Esto ocurre porque es muy difícil saber cuál es su problema. Incluso ni siquiera ellos mismos lo saben. En ocasiones son víctimas de traumas mentales recibidos con anterioridad. Sin embargo, las personas que se especializan en dar consultoría psicológica suelen encontrar que este tipo de pacientes les proporcionan bastante práctica. Pero existe el peligro de que las horas dedicadas a sus pacientes ahonde aún más el problema en sus conciencias, haciendo que se sientan víctimas especiales fuera del alcance de la ayuda del Señor. Sin embargo, no hay nada demasiado difícil para Dios. En general, nuestra tarea no es sobreproteger a aquellos que ya sienten demasiada lástima por sí mismos. Nuestro objetivo es despertarlos, no arrullarlos dándoles tranquilizantes. Llega el momento en que la gente debe salir de su autoencierro y ver las necesidades de un mundo que perece. Sería triste que el tiempo dedicado a algunos, sin poder resolver su problema de personalidad, quite tiempo a la tarea de ganar a los perdidos. Eliseo no quiso saber nada más. No tenía tiempo para buscar un paño y secar los ojos del rey cuando veía que la calamidad nacional ya asomaba. No recurrió a indagatorios. La necesidad estaba a la vista. Vio que las lágrimas del rey no eran por el profeta agonizante, ni siquiera por la nación, sino por su propio futuro. Por la palabra del Señor, sin formalidades ante la realeza, Eliseo fue derecho al grano. Dijo, toma arco y flechas. Quizá fue brusco, pero cuando los enemigos están invadiendo, la respuesta tiene que ser simplemente esa, arco y flechas. Era necesario una actitud militar. Joás debía olvidarse de sí mismo y ser un verdadero rey para su pueblo. ¿Un santo que tiembla o triunfa? ¿Y dónde están nuestras armas? Pablo escribió lo siguiente, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, segunda de Timoteo 1:6. Su amonestación fue aviva. La palabra que Pablo utilizó tiene que ver con fuego y significa llevar hasta una llama fuerte. No se enfríe, atice los tizones que se están apagando. Como veremos, Joás era un rey débil y con poco fuego en el corazón. Cuando estuvo asustado, en vez de pasar revista a su ejército y sacar las armas de su arsenal, fue a Eliseo llorando, «Padre mío, Padre mío». Eliseo hubiera apreciado mucho más que Joás hubiera ido a la batalla. Nosotros tenemos nuestras armas, pero el diablo ha hecho un buen trabajo tratando de impedir que las usemos. Cuando a comienzos del siglo XX los pentecostales abrieron el arsenal de Dios, casi todas las iglesias se alarmaron porque hasta ese entonces los predicadores casi siempre habían dependido de medios humanos y no del poder del Espíritu. Los dones descritos en Corintios 1:12 y 14 se interpretaban comúnmente como dones naturales y no sobrenaturales. Hubo que hacer una revisión de la exposición bíblica. Por mucho tiempo la Iglesia había dado la preeminencia a los dones y capacidades naturales,
y aunque son valiosos, nunca pueden tomar el lugar de los dones del Espíritu Santo, y por lo tanto no deben ser confundidos los dones espirituales con los naturales. Muchos ministros y médicos se han opuesto a la sanidad divina, usan como argumento a aquellos que están desilusionados por no ser sanados inmediatamente. Se olvidan de que los médicos también desilusionan a millones. Casi todos los que están en los cementerios han pasado primero por el consultorio de algún médico. En la iglesia hay quienes objetan la sanidad divina simplemente porque algunos no son sanados y por eso no ministran a los enfermos. Esto deja a todos sin sanidad. ¿Dónde está la compasión o la obediencia a las Escrituras? Hay otros dones que también han sido atacados. Cuando inicialmente la palabra de conocimiento fue manifestada por los evangelistas pentecostales y carismáticos, muchos pensaron que sus manifestaciones eran semejantes al espiritismo. ¿Por qué Dios no ha de hacer cosas tan poderosas? El hecho es que el espiritismo y la clarividencia son horribles falsificaciones de lo que Dios quiere hacer. Los dones del Espíritu Santo son mucho más grandes que cualquier cosa que el ocultismo pudiera producir. Donde quiera que exista lo falso, ponga Dios la verdad. A causa de estas críticas, algunos cristianos han dejado sus arcos y flechas abandonados en un rincón. Otros han sido heridos por comentarios de otros creyentes y por lo tanto han dejado desaparecer sus dones de profecía o de lenguas e interpretación. Los han perdido, a pesar de que Dios jamás los retira, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Estos dones deben ser recuperados. Este es el mensaje del Señor para estas personas. Regrese al día y el lugar donde dejó esos dones espirituales y pídale al Señor que le perdone. Seque sus lágrimas de desesperación y vuelva a tomar su arco y flechas. Esperando el momento de Dios. Cuando entro a una reunión llevo conmigo mi arco y mis flechas. El arco ya está tensado pues estoy orando en mi corazón. Señor, ¿cuál es el blanco señalado? ¿En qué dirección está fluyendo la unción del Espíritu Santo? ¿Dónde está la palabra de conocimiento? ¿Dónde está el milagro clave de hoy? Mi arco ya está preparado. El rey Joás era una persona patética, sin embargo, tomó su arco y flechas. No podía ver muy bien por su lagrimeo, algo indigno de un hombre. Estaba tan asustado por la amenaza del enemigo que sus manos temblaban, pero sucedió algo que cambió todo. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. No se preocupe, también Dios hará eso por usted. Esdras repitió una y otra vez. Y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Esdras 7, versículos 6, 9, 28, capítulo 8, versículo 18. Esdras no fue el único fortalecido por Dios. La Biblia está llena de testimonios de aquellos que se fortalecieron en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios, esto es emocionante. Tener los dones, el arco y las flechas de Dios es una cosa, usarlas es otra. Los profetas no deben abrir sus bocas por el solo hecho de ser profetas. Deben aguardar el momento de la orden de Dios, el toque de Dios sobre sus manos. ¿Escuchó usted la historia del elefante que encontró un nido de avestruz? La mamá avestruz se había ido al río a beber. El elefante pasó por el nido de avestruz, vio un huevo al descubierto y comenzó a llorar. ¿Cómo puede una madre ser tan irresponsable y dejar sus huevos sin protección? Bueno, hasta que ella regrese, le voy a ayudar. De manera que el elefante, con preocupación maternal, se sentó sobre el nido. El resultado fue devastador. Huevos revueltos. El elefante tenía un corazón compasivo, pero nada de sabiduría. ¿Son algunos cristianos como el elefante? Joás tenía las armas y el toque de Eliseo le impartió la fuerza. El rey secó sus lágrimas y el miedo desapareció. En su lugar ahora había confianza divina. Esa misma experiencia puede ser nuestra. Ha sido mía durante muchas veces. De pronto sé que el enemigo va a ser derrotado y sus obras destruidas. Estoy seguro de que van a ocurrir milagros. La unción está allí, quebrantando el yugo. Nosotros podemos ser fuertes en la fuerza que Dios nos da a través de su Hijo eterno. Abre la ventana. Luego Eliseo le dijo a Joás, abre la ventana que da al oriente, de modo que tenemos las armas, que son los dones, y tenemos la unción. ¿Y después qué? No podemos tirar flechas a través de una ventana cerrada, de modo que tenemos que abrirla, tenemos que comenzar los preparativos y buscar las oportunidades. Pongamos las cosas en su lugar, despejemos el área para la acción. Lo que quiero decir es que debemos escuchar al Espíritu Santo, así como Joás escuchó a Eliseo. Quizás esto signifique que tengamos que deshacer las vías normales y corrientes, los canales oficiales, y acaso hasta las cortesías,
pero si Dios lo ordena, hagámoslo. Cuando Jesús mande, no permita que nadie lo detenga. Juan 15:16. Yo tenía aproximadamente 15 años cuando por primera vez Dios puso sus manos sobre las mías y me usó de manera especial. Estaba en una reunión de oración en una iglesia donde mi padre era predicador, en el norte de Alemania. Estábamos todos de rodillas cuando el poder de Dios vino sobre mí y sentí que mis manos se llenaban de electricidad. Escuché claramente la voz del Señor diciéndome al corazón: levántate y ve a orar por la hermana C, imponiéndole tus manos. Casi me desmayo pensando en las consecuencias, pues mi padre era un hombre muy estricto. ¿Cómo podía yo levantarme y poner mis manos sobre esa señora? Pero cuando dudé, sentí como si el Señor elevara el voltaje y sentí que estaba muriendo. Lentamente levanté la cabeza y miré a mi alrededor buscando a la hermana C. Manteniéndome agachado para que nadie me viera, me acerqué sigilosamente a ella. Luego puse mis manos sobre su cabeza y en ese momento sentí que el poder de Dios salía de mis manos. Papá me habría visto, y por su rostro me di cuenta de que no estaba contento. Fue directo a ella y le dijo: ¿qué le hizo Reinhard? Ella respondió: cuando Reinhard puso sus manos sobre mi cabeza sentí que algo como electricidad corrió a través de mi cuerpo y ahora estoy sana. Por acercarme a ella en obediencia a Dios aprendí esta lección: abre la ventana. Cuando Joás hizo eso, recibió la siguiente orden: dispara. Hubo una orden que no fue dada. Eliseo no le ordenó que apuntara, porque no había que apuntar. Dios quería que Joás disparara, solo que disparara. Las flechas de Dios son certeras y siempre dan en el blanco. Son como misiles preprogramados. Dan en el blanco y ningún corazón puede esquivarlos. ¿No es este un descubrimiento maravilloso? Cuando usted haga suyo este principio, entonces dirá: ¿qué es lo que he estado esperando? ¿Perfección? ¿3 títulos detrás de mi nombre como si fuera un abecedario? Lo que Dios quiere que hagamos es obedecer. Por ejemplo, cuando Dios da una palabra de conocimiento, no necesito preguntarme si es adecuada o si es probable que sea correcta. Dios sabe mejor que yo, así que mi deber es tirar la flecha y entonces se convertirá en flecha de liberación. Solo el Espíritu de Dios puede sondear las profundidades del espíritu del hombre, y no se equivoca. El Espíritu conoce bien la historia de cada uno y sus pensamientos más secretos. Para nuestras mentes racionales no siempre es fácil simplemente tirar a través de una ventana abierta sin ver el objetivo verdadero. Y sin embargo, cuando lo hacemos, los resultados son asombrosos. Una de las experiencias más sobrecogedoras que he tenido fue con mi hermano Jürgen. Habíamos crecido juntos en un hogar piadoso, pero él no quería seguir a Jesús. Cuando llegamos a ser adultos, él ya había planeado su vida y su carrera. Pasó el tiempo y yo no sabía que su esposa lo había dejado y que su mejor amigo había muerto de cáncer. La vida ya no tenía sentido para él. Entonces una noche tuvo un sueño. Le pareció estar caminando sobre un puente elevado cuando patinó y se sintió caer. Se despertó empapado en sudor. Más tarde mi hermano me dijo: por primera vez en mi vida tuve un deseo ardiente de orar a Dios, recordando un texto bíblico que había aprendido de niño. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Salmo 50:15. Me arrodillé y dije: Señor, tú sabes que yo ni siquiera sé si existes, pero mi hermano Reinhard es tu siervo. A través de él, dame una señal de que tú vives. Esa noche yo estaba en África, a 10,000 kilómetros de distancia. No sabía nada de sus problemas ni que él estaba considerando quitarse la vida, pues había muy poca comunicación entre nosotros. Sin embargo, en la madrugada tuve un sueño terrible. También vi a mi hermano caminando sobre el mismo puente elevado en una especie de neblina. El puente no tenía barandas, y yo temía que Jürgen perdiera la orientación y cayera. Él siguió caminando en esa neblina. Soñé que en mi desesperación grité: ¡Jürgen! Después oí una voz que gritaba desde lo profundo del abismo. Era la voz de mi hermano. Entonces me desperté bañado en sudor y pregunté: Señor, ¿qué es esto? Me respondió: Jürgen está sobre el puente de la eternidad. Si tú no adviertes a los incrédulos, voy a requerir su sangre de tus manos. El temor de Dios vino sobre mí, y escribí una breve carta para mi hermano. Es verdad que tuve batallas feroces en mi corazón antes de hacerlo, pero le conté de mi sueño. También le rogué que recibiera a Jesucristo como su Salvador personal. Cierto día antes de la Navidad, en 1987, recibí su respuesta. Maravillosamente Jesús había salvado su alma. ¡Aleluya!
Sabía que sus pecados estaban perdonados. Jürgen me escribió: cada día estoy caminando con el Señor. Él ha resuelto todos mis problemas. Cuando recibí su carta no pude controlar mis emociones y me puse a llorar de alegría. ¡Qué maravilloso es el Espíritu Santo! ¡Cuán efectivos son sus dones! Son las armas poderosas de Dios. Cuando somos tímidos o nos disculpamos al utilizarlas, le facilitamos la tarea al diablo. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera escrito esa carta? ¿Qué hubiera pasado si no hubiese abierto esa ventana hacia el oriente, tirando la flecha en la oscuridad? No lo hice guiado por una decisión racional, y sin embargo la flecha dio en el blanco. En el nombre de Jesús yo le digo a usted: abra la ventana, haga a un lado sus temores, deje que su obediencia en fe se sobreponga a su nerviosismo, permita que Dios actúe a través de usted, permita que su sabiduría provenga de lo alto, lo cual es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Gozo. Cuando Joás tiró aquella flecha por la ventana, algo le sucedió a Eliseo. Gritó: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Segunda de Reyes 13:17. Joás lo creyó y salió fortalecido por esa confianza. 3 veces derrotó a los sirios, recuperando para Israel las ciudades perdidas. Un impactante encuentro con Dios cambió la vida de ese rey. Eso es todo lo que se necesita, un encuentro con Dios. Los hombres y mujeres a quien Dios usa han tenido ese encuentro con Él, han salido de la rutina religiosa y han penetrado los vientos del Espíritu Santo. Usted puede tener ese encuentro, pero tiene que estar lo suficientemente desesperado. Lo esencial es la unción de Dios. Mientras no la tenga, sería necio actuar, y una vez que haya recibido sus órdenes, también sería necio no obedecerlas. Punto de ebullición. La historia de Joás y Eliseo es notable. Lo que sucedió tal como lo he descrito aquí nos enseña grandes verdades. Sin embargo, hay algo más que debemos analizar. A Joás le podría haber ido mejor. Si continuamos leyendo, vemos que el profeta Eliseo le dijo que tomara sus flechas y golpeara la tierra. Lo hizo 3 veces sin entusiasmo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Segunda de Reyes 13:19. A pesar de tener la mano del profeta sobre la suya, se notaba el carácter débil del rey. Joás no era audaz. Solo 3 golpes sobre la tierra eran señal típica de un temperamento confuso. Un hombre con personalidad poderosa hubiera hecho bien esa pequeña tarea, hubiera golpeado con fuerza una y otra vez. Dios ama a las almas vigorosas que ponen todo lo que tienen en lo que hacen, no importa qué tan insignificante sea la obra. No hay orden de Dios que no sea importante. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. Lo que somos no solo se demuestra en las grandes batallas, también en las pequeñas. No mataremos a Goliat si huimos del oso o del león. Dios puede hacer mucho por nosotros si nos entregamos totalmente a Él y a sus órdenes. Haced todo lo que os dijere. Juan 2:5. Tomemos por ejemplo a José. En la casa de Potifar, en la cárcel o a cargo de la cosecha de Egipto, se esmeró en su tarea. De esa manera llegó a ser gobernador de Egipto. Si hacemos todo lo que podemos en cada oportunidad que tengamos y donde quiera que estemos, Dios nos pondrá sobre mucho. Cuando impuse mis manos sobre la hermana C, aprendí algo importante. No debemos reservar los dones del Espíritu para alguna ocasión futura. Son para hoy. Con la mano de Dios sobre la suya. Tome su arco y flechas. Abra la ventana. Dispare.